episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y como siempre estamos listos para platicar de Fantasy Fútbol. El fin de semana listos ya de playoffs en la mayoría de las ligas, incluyendo las de aquí de Hablemos de Fútbol. Vamos a actualizar eso al final de este episodio. Me acompaña como en cada episodio de Fantasy Fútbol mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de cbfantasy.com, así como ser un analista aprobado por Fantasy Pros. Mau, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí contento de estar ya en lo que debe ser la penúltima semana de Fantasy Fútbol para la gran mayoría. Esperemos que tengan mucha suerte en sus semifinales, que sé que varios andan ya tristones si tenían a Keenan Allen, a Tyreek Hill, a Travis Kelce, incluso hasta Patrick Mahomes, ¿no? Que estuvo por debajo de lo que nos tenía acostumbrado, siempre arriba de los 25 puntos, y bueno, pues en esta ocasión el jueves por la noche defrauda un poco. Sí, no se ponen de acuerdo todos para lesionarse al final del año, ya muchos equipos incluso, que es lo que he estado notando ahora que regrese a jugar Fantasy Fútbol, muchos equipos por lo mismo que ya no aspiran a mucho, que ya no estén peleándose nada, deciden mandar a jugadores lesionados a IR de una vez, vámonos hasta 2019, vámonos tranquilos, pero eso sí tiene implicaciones de Fantasy Fútbol, pues no tanto para ellos, pero para nosotros sí. Así es, totalmente, y ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, AJ Green, ahí está el tema de Isaiah Crowell, que el día de ayer fue colocado en IR, y bueno, así sucede, ¿no? El Fantasy es tan volátil, cambia el panorama tan rápido, que esta semana, pues Damian Williams, quien era hasta hace 3 semanas el tercer running back de los Chiefs, y Justin Jackson, quien era el tercer running back de los Chargers, pues ni siquiera los veíamos en el panorama como opciones en semifinales de Fantasy, ¿no? Y ahora, bueno, a muchos les otorgará el pase a la final. Sí, claro, antes de pasar ya las recomendaciones de quién iniciar y a quién sentar en la semana, me gustaría leer, seguramente ya lo viste, el tweet de Melvin Gordon que publicó Sí, hace un ratito. un aplauso para Melvin Gordon. Sí, no, un genio de verdad. Escribió: para los que me tenían en Fantasy, ahora sí que mis dueños de Fantasy Fútbol, y además perdieron sin mi ayuda, porque sabemos que lleva ya 3 semanas sin jugar Melvin Gordon. Dice: momento importante de playoffs y no les pude responder y no pude estar ahí para ustedes, acompañado de un GIF que dice: confiaron en mí y les fallé. Así es, Melvin Gordon sabe perfectamente esto, capta perfectamente la esencia del fútbol actual y de lo que impacta el fantasy fútbol en las carreras de ellos y de lo que es la NFL hoy en día, ¿no? Sí, claro, o sea, muchos se lo toman a mal, hemos visto, y más porque sí reciben muchos mensajes de odio y mil cosas más después de una mala actuación, o cuando Todd Gurley se hinca en la yarda 1, o sea, sí son atacados por el tema del fantasy fútbol, pero si la gente también puede bromear con ellos de esta manera, se lo pueden tomar más tranquilo y te deja un buen ambiente, y sí, como bien dices, entiende cómo se ha llevado la temporada, entiende un poquito esa parte de la comedia, también su equipo ganó, lo cual se presta para que tenga la semana para reírse un poquito de lo que ha sido su temporada en Fantasy. Así es, de hecho, investigando un poco más de este tweet, porque no todos lo hacen, por ahí leía que parece ser que Melvin Gordon en Wisconsin, cuando estudió, fue compañero de aulas de muchas personas que hoy se dedican al fantasy fútbol. ¿En serio? Entonces, sin duda Melvin Gordon, sí, de verdad. Entonces, sin duda Melvin Gordon, pues ha estado en contacto desde el colegial con el fantasy fútbol. No dudo que juegue en más de una liga Melvin Gordon. Entonces, entiende, ¿no? Creo que quizás hasta él se decepcionó a él mismo si se tenía en su fantasy fútbol. Sí, probablemente fue el caso, ¿no? Que lleva ya 3 semanas sin jugar. Y además estuvo fuera un ratito más. Antes de esta lesión de la rodilla estuvo fuera por una lesión de tendón de la corva. Entonces sí ha estado medio intermitente, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, porque al inicio sí era una bestia. Yo tenía un par de ligas y brutal Melvin Gordon cada semana. Así es, Chuy. Pasamos entonces ahora sí a las recomendaciones. Ya saben, quién tener mucha confianza para iniciarlo, quién creer que nos va a cargar hacia la victoria en estos playoffs, y con quienes tenemos que tomar un poquito de precauciones, tal vez buscar otras opciones entre los agentes libres en nuestra banca. Vamos a ir posición por posición aquí con Mauricio Gutiérrez, y de una vez iniciamos, Mau, con la posición de quarterback.
Venga, empecemos con los quarterbacks. Comenzaré a hablar bien de un quarterback que, así como Melvin Gordon, empezó muy bien y después ha decaído. 2 juegos consecutivos con menos de 10 puntos para Jared Goff de los Rams. De hecho, en semana 14 tuvo su peor juego del año, completando solo 20 pases en 44 intentos, 180 yardas, 0 touchdowns y 4 intercepciones. Y creo que afectó el frío y afectó obviamente la defensa tan sólida de Chicago, pero si de alguna manera pudieron sobrevivir a esta debacle de Jared Goff, creo que hay que sentirnos en confianza para utilizarlo en semana 15, un juego en el que estarán de local, en casa, con un enfrentamiento mucho más favorable. Para mí, Jared Goff es candidato a retomar el buen nivel y debe ser considerado como top 12. También me gusta Dak Prescott, sin duda alguna, la llegada de Amari Cooper salvó al quarterback de Dallas en fantasy y también obviamente parece que la temporada completa del equipo fue un revulsivo impresionante que tiene a los Cowboys a puertas de playoffs. Prescott tiene más de 20 puntos fantasy en 3 de sus últimos 5 juegos y la semana 14 contra Filadelfia fue espectacular. 42 pases completos en 54 intentos, 455 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. Y si bien en semana 15 enfrenta a los Colts, que no son propiamente un enfrentamiento favorable, pues son los 15º que menos puntos fantasy permiten a quarterbacks, realmente la racha que tiene Dak Prescott me hace ponerlo en el top 12 y además los Colts también traen una racha un poco negativa. En 4 de los últimos 6 juegos han permitido a quarterbacks más de 20 puntos fantasy. Quien también me gusta, una tercera opción, Russell Wilson. También preocupa un poco por su deficiente actuación en semana 14, pero creo que en general fue un juego terrible para Seattle y para Minnesota, ¿no? El de lunes por la noche. Wilson ha generado al menos 20 puntos fantasy en 7 de los últimos 9 juegos y no hace mucho enfrentó precisamente a San Francisco, que es el equipo al que enfrenta en semana 15, en su duelo en semana 13, termina con 11 de 17 pases, quizá no son muchos los intentos que tuvo, pero fue muy efectivo, 185 yardas y 4 touchdowns, o sea, 4 touchdowns en 11 intentos en 17 intentos de pase, es una efectividad altísima. Probablemente vaya a regresar Doug Baldwin, que puede ayudarle un poco, así que me gusta el potencial que tiene Russell Wilson en esta semana 15. Y como malas opciones, con aquellos que hay que tener cuidado, comienzo con Aaron Rodgers. Primer juego sin Mike McCarthy como coach y me parece que hubo un resultado muy similar. No fue una mala semana 14 para el quarterback de los Packers. Termina con 2 touchdowns, 196 yardas por aire, 44 por tierra. De hecho, por primera vez en 3 semanas pudo generar al menos 20 puntos fantasy, lo cual se agradece obviamente para aquellos que confiaron en Aaron Rodgers como primera opción de quarterback en fantasy esta temporada. Pero obviamente el enfrentamiento contra Chicago preocupa y bastante, sobre todo después de lo que vimos que fueron capaces de parar a la ofensiva de los Rams, que sin duda es la mejor en la NFL, si no es que de las mejores junto con la de Kansas City. También me preocupa Matt Ryan enfrentando a Arizona. Regresa a buen nivel el quarterback de Atlanta en semana 14, después de su peor juego del año en la semana 13. Termina con 262 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Pero aquí lo que me preocupa con Matt Ryan, además del enfrentamiento, porque Arizona, a pesar de tener una temporada para el olvido, pues la defensa creo que ha demostrado un nivel bastante aceptable y es la tercera defensa que menos puntos fantasy ha permitido a quarterbacks, solo detrás de Chicago y Buffalo. Y lo que hablaba de Matt Ryan, me preocupa que esté entregando demasiado el balón. Ya son 6 juegos consecutivos con al menos una intercepción o un fumble. Así que se está haciendo propenso a por regalar la posesión del ovoide y obviamente eso resta puntos en fantasy. En algunas ligas menos, en algunas ligas más, pero bueno, habrá que considerarlo. Y por último, Jameis Winston de Tampa Bay enfrentando a Baltimore. 4 juegos consecutivos con al menos 16 puntos fantasy
pero en ninguno de esos juegos ha enfrentado una defensa del calibre como la de Baltimore, quien en las últimas 3 semanas solo han permitido en promedio 15 puntos fantasy a quarterbacks. Me parece que es complicado confiar en un quarterback que suele lanzar intercepciones y varias en duelos complicados. De hecho, Winston es el 11º quarterback en lanzar pases declarados como interceptables. Así que hay que tener cuidado con Winston. Creo que hay mejores opciones. Ahí están entonces las recomendaciones para quarterback. Pasamos, Mau, con los corredores. Comienzo con Philip Lindsay. No fue una buena semana la pasada para Lindsay con 11 puntos después de venir promediando más de 21 en las 3 semanas anteriores. Tuvo algunos problemas para encontrar huecos contra San Francisco en lo que fue también un juego un tanto raro, ese 49ers contra Broncos. Terminó con 14 acarreos, 30 yardas, un touchdown, 4 recepciones y 21 yardas, pero el volumen ahí está. Lindsay sigue siendo casi caballo de batalla de Denver y también ha sido eficiente. Es el 15º running back en acarreos con 168, 23º corredor en targets con 63. Estos números son de toda la temporada. 4º running back en yardas terrestres con 967 y el 10º running back en yardas por toque con 6. Cleveland es la 6ª defensa que más puntos permite a running backs, así que me encanta el potencial de Philip Lindsay. De hecho, no sé si me volví un poco loco, pero lo tengo rankeado como mi 5º mejor corredor para esta semana. Quizá un poco alto. Ojalá, confío en Philip Lindsay. Aquí nos subimos al tren de Philip Lindsay y va a cumplir, estamos seguros. Más vale subirse tarde que nunca, dicen por ahí. Porque debo reconocer que yo al principio, semana 1, 2 y 3, yo estaba renuente. Dije, no, o sea, no, simplemente no creo que Philip Lindsay vaya a ser la opción que Denver quiera para su ataque terrestre. Porque todos teníamos en la mente a Royce Freeman. Pero bueno, así sucedió y hoy pues se ha convertido en uno de las revelaciones del año, sin duda, y lo platicábamos aquí también, que deberá pelear por el pues, nombramiento de novato del año con Saquon Barkley. Quien también me gusta es David Johnson, probablemente una de las grandes decepciones de la temporada y probablemente también seguramente si lo tienes en tu equipo, pues no estés disputando semifinales. Habrá quienes sí, ¿no? Que hayan tenido un trabajo extraordinario en todo lo demás de su draft, salvo su pick de David Johnson y en waivers también que hubieran hecho un gran trabajo. Se puede, ¿no? Enderezar el barco siempre en fantasy. Ya son 3 juegos consecutivos con menos de 10 puntos fantasy para el corredor de Arizona y 4 juegos consecutivos sin anotar touchdown. Pero me parece que este es el juego que estábamos esperando para David Johnson. El enfrentamiento favorable contra Atlanta, que es la 5ª defensa que más puntos fantasy permite a running backs en este 2018. Y por último, me agrada muchísimo Chris Carson de Seattle enfrentando a San Francisco. Fue de lo poco rescatable en términos de fantasy fútbol del duelo de lunes por la noche en semana 14. Terminó con 22 acarreos, muchísimo volumen, 90 yardas y un touchdown. Lleva ya 4 juegos consecutivos con al menos 11 puntos fantasy y sigue siendo el corredor principal y el más utilizado. En esas 4 semanas que mencionaba, tiene el 51% de snaps, 62% de los acarreos y 56% de todas las recepciones hechas por los corredores. Además, se acaba de dar la noticia que Rashad Penny no estará jugando y él era el que veía como la peor amenaza para su potencial fantasy porque venía estando corriendo bien. Por fin ya vimos algo de Rashad Penny y de por qué, bueno, no sé si por qué los Seahawks lo tomaban en primera ronda, pero bueno, mínimo destellos, ¿no? Sí, nos seguimos dudando de lo primero. O sea, Rashad Penny es un buen corredor. Yo no lo hubiera elegido en primera ronda, punto, ¿no? Ya, sí, eso es creo que ahí podemos concluir el punto. Y bueno, los 49ers en los últimos 5 juegos permiten en promedio 15 puntos fantasy, que Chris Carson tiene el potencial para ser top 12. Como malas opciones, comienzo con Aaron Jones. ¿Y cómo no hacerlo? Si Chicago paró en seco a Todd Gurley,
Y si en semana 13 solo le permitió 15 puntos fantasy a Saquon Barkley, ay, cuidado con Aaron Jones, de verdad. Y no es que tenga nada en contra o algo en contra del jugador. El jugador a mí me encanta. El potencial que había tenido Aaron Jones, de hecho lo tenía como uno de mis sleepers al empezar el 2018 y ha estado muy bien. 5 juegos consecutivos con al menos 11 puntos fantasy, 6 juegos consecutivos con al menos 15 toques, promedia 16.4 puntos fantasy por juego en las últimas 4 semanas. Aaron Jones viene de ser un running back 1, es decir, top 12, muy sólido, y ahora va a ser un running back 2 por enfrentar a Chicago. Yo no dudo que pueda terminar con 50 yardas y un touchdown. Eso sería lo ideal, me parece, para Aaron Jones, pero no veo ese potencial de poder terminar entre los 12 mejores, así que hay que tener cuidado. Quien también no representa tanto potencial, después de haberlo tenido, es Gus Edwards de los Ravens enfrentando a Tampa Bay. Después de 2 juegos con más de 20 toques, su utilización disminuyó con la incorporación de Kenneth Dixon. Edwards jugó en el 44% de snaps, mientras que Dixon lo hizo en el 32%, así que sí repartieron bastante la carga de juego. Además, Edwards dejó de ser eficiente, lleva ya 2 juegos consecutivos con menos de 100 yardas y su poca utilización en el juego aéreo lo hace muy dependiente de touchdowns para que sea redituable en fantasy fútbol. Me parece que tiene un enfrentamiento favorable contra Tampa Bay, sin duda, y puede volver a ofrecer oportunidad de ser un running back 2, pero ya no le veo ese potencial para decir, Gus Edwards, sin duda se puede colar al top 12. No, sinceramente no lo dudo. Creo que hay más factibilidad de que quede como running back 2 y que defraude, es decir, que quede fuera del top 24, a que pueda sorprendernos. Y quien también me parece que hay que tener cuidado y defraudó un poco en semana 14 fue Jaylen Samuels. Tuvo una mejor actuación por aire que por tierra, 11 acarreos, 28 yardas, 7 recepciones, 64 yardas. Complicado confiar en él como un running back 2. Creo que habría que considerarlo como un running back 3, utilizable para el flex. Puede ser que en este juego entre Steelers y New England también tenga pocos acarreos. Creo que puede ser un juego mucho más aéreo. Volverá a ser el running back principal, o al menos eso parece. James Conner practicó de manera limitada, pero me parece que será complicado que pueda jugar cuando se anunció que su lesión lo tendría fuera entre 2 y 4 semanas, y esta es apenas la segunda semana desde su lesión. Sí, así es, yo soy de los que esperaría que Conner no juegue domingo en Pittsburgh frente a Nueva Inglaterra. En la posición de receptores, ¿qué nos puedes recomendar, Mau? Bueno, pues comenzar con una obviedad. Amari Cooper está desatado, impresionante semana 14, la mejor semana de él en mucho tiempo y obvio, la mejor desde que llegó a Dallas. 13 targets, 10 recepciones, 217 yardas y 3 touchdowns. Ha estado mejorando semana a semana y el entendimiento con Dak Prescott ha crecido bastante. Tiene ya al menos 8 targets y al menos 8 recepciones en cada uno de los últimos 3 juegos, logrando más de 150 yardas en 2 de los últimos 3. Indianapolis es el sexto equipo que menos puntos fantasy permite a wide receivers. Sin embargo, con la racha que traen Dak Prescott y Amari Cooper, es complicado no colocarlo en el top 12 por el potencial que tienen. Quien también me gusta, Jarvis Landry de Cleveland enfrentando a Denver. Después de 4 semanas consecutivas sin generar más de 10 puntos, Landry lleva 2 consecutivas haciéndolo. Así que me parece que es momento de volver a confiar en él, a pesar de su poca utilización. En semana 14 fue la mejor de él en lo que va del año, con muy pocos targets, 4 targets, 3 recepciones, 57 yardas y un touchdown, pero agregó 2 acarreos, 54 yardas y un touchdown. Lo que más me gusta de Landry y en donde veo el potencial es que Denver no va a contar con el corner Chris Harris, por lo que pudiera darle una ventaja bastante amplia en ese sentido. Y quien también me gusta, y aquí sé que muchos van a diferir, ni modo, lo siento, tengo que hablar de Babytron, Kenny Golladay de Detroit, enfrentando a Buffalo.
Sí, su desempeño ha sido decepcionante desde que Detroit regresó de semana de descanso en semana 7. Desde entonces solo ha generado más de 10 puntos fantasy en 2 de 8 juegos. El duelo en semana 14 me parece que fue muy defensivo y Detroit solo pudo utilizar jugadas de pase en 23 ocasiones, lo cual me parece bajo para el promedio que había estado teniendo Matthew Stafford. Además, contando que no estaba Kerryon Johnson, que el ataque terrestre está teniendo muchas deficiencias. Kenny Golladay es la mejor arma ofensiva en estos momentos para Detroit. No lo es ni LeGarrette Blount, ni Zach Zenner, ni Bruce Ellington. Kenny Golladay, punto. Si pretenden hacerle un buen juego a Buffalo, tendrán que utilizar a Kenny Golladay. Y la defensa de Buffalo en los últimos 3 juegos ha permitido a receptores en promedio 18 puntos fantasy por juego. Ahora que mencionaste a Connie Golladay, Mau, me tuve que tapar los oídos. O sea, es un nombre que ya no puedo escuchar yo. ¿Por qué, Chuy? Llevo confiando en él como 6, 7 semanas de que esta es la buena, esta es la buena, y te entrega semanas de puntos, 70 puntos, o sea... Sí, la pasada fue, híjole, terrible, la verdad. Y mira que yo esperaba un buen juego también de Kenny Golladay, pero no sé si es en general la ofensiva de Detroit la que está fallando. Sé que es complicado, pero sí veo el potencial, ¿no? A lo mejor tienes mejores opciones, está bien, ¿no? Adelante. A lo mejor también puedes arriesgar y dices, ¿sabes qué? Estoy en una semifinal de fantasy, voy a arriesgar con un DeSean Hamilton. Adelante. Digo, al final de cuentas, a veces ese tipo de decisiones se tienen que tomar y ni hablar, ¿no? En una liga tengo a Emmanuel Sanders, o tenía a Emmanuel Sanders, y obviamente tuve que utilizar a Kenny Golladay por necesidad, porque mi otra opción es Dante Pettis, quien también está cuestionable. De hecho, me gusta el potencial de Pettis para esta semana, porque pues no hay más opciones aéreas, bueno, salvo George Kittle, en San Francisco, y es una liga en la que me hice de running backs al por mayor. Soy un acaparador. Tengo a Kerryon Johnson, a John Kelly, Marlon Mack, Spencer Ware, Chris Carson, Christian McCaffrey, Justin Jackson, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, así es la situación con Kenny Golladay y no estaría mal pensar en una opción alterna. A mí me gusta, pero obviamente está el riesgo de que pueda decepcionar. Tú sabrás qué tanto riesgo pues ahora sí que poner en tu roster de fantasy, ¿no? Sí, no, cada semana luce bien y luce prometedor y como dices, está solo en la ofensiva, debe de ser él, o sea, sí hay argumentos detrás de Connie Golladay, esperemos que sea la semana esta de semifinales, ¿no? La que finalmente cumpla con esas expectativas, porque sí, no están ahí los números y deberían de estar también acompañándolos a él. Simplemente no se ha dado y pues no deja de ser una recomendación arriesgada, pero que podría dar muy buenos frutos. Y esa es la situación en Fantasy, Chuy. Matthew Berry de ESPN hace mucho hincapié en esto, que el Fantasy al final de cuentas es un juego de probabilidades. Tú te tienes que poner en la situación que te dé mayor probabilidad de ganar. Kenny Golladay tiene, como tú dices, está la estadística, está la lógica, eventualmente va a suceder, ¿no? Y si utilizas un DeSean Hamilton, que quizás es un poco más desconocido, que quizá la ofensiva de Denver, pues no tampoco sea tan prolífica, con un Case Keenum que ha tenido sus altibajos, digo, pues tú sabrás, ¿no? Pero al final de cuentas creo que Kenny Golladay sí te da por lo menos esa ligera esperanza de poder ser lo que en semanas ya ha sido. Sí, totalmente. Connie Golladay debería estar cumpliendo como esa primera opción. Esperemos que se pueda cumplir, pero sí, al final de cuentas es un riesgo que vale la pena tomar, ¿no? No es un riesgo ahora sí que a lo tonto, a ver qué sale. Es un riesgo que sí tiene argumentos y podría funcionar. Veremos si es el caso con Golladay. De opciones no tan buenas en receptor, que nos puedes decir, Mo. Mira, hay que tener cuidado. No estoy recomendando sentarlo, cabe aclarar, pero sí hay que tener cuidado con Mike Evans enfrentando a los Ravens. Lleva ya 2 semanas consecutivas con menos de 7 targets y menos de 5 recepciones y no ha anotado touchdown desde la semana 11 en la que enfrentó a los Giants. Solo ha logrado más de 100 yardas en 2 de los últimos 6 juegos y Baltimore es la quinta mejor defensa contra wide receivers, permitiendo solo 18.51 puntos por juego en lo que va de esta temporada. Tampoco me gusta Doug Baldwin y creo que aquí podemos estar todo mundo de acuerdo. Durante toda la temporada, Tyler Lockett ha sido mejor opción que Doug Baldwin.
incluso, pues obviamente en los juegos que han participado ambos, sigue lidiando con una lesión en la ingle, ya lo marginó de jugar en semana 14, parece ser que sí pudiera jugar en semana 15, pero al final de cuentas es imposible confiar en Doug Baldwin, y duele decirlo, pero el wide receiver de Seattle ha sido o fue un desperdicio de pick este año, así de sencillo y así de tajante. Quien tampoco me gusta, DJ Moore de los Panthers enfrentando a los Saints. Me parece que puede ser una opción viable como wide receiver 3, pero no ese potencial que muchos veíamos en él como un wide receiver 2 alto, ¿no? Del top 24. Tiene al menos 6 toques y al menos 67 yardas en cada uno de sus últimos 4 juegos, pero a pesar de haberse convertido en la opción principal aérea de Carolina, carece de ese potencial, pues solo ha anotado 2 touchdowns y la última semana que anotó fue en la semana 11. Así son entonces las recomendaciones, con quien tener precaución, ya saben, si tienen mejores opciones, sin duda alguna jueguen con ellos. Y cerramos con los ofensivos con la posición de tight end. Ok, Chuy, pues aquí voy a empezar con la confusión, ¿ok? El tight end, el primero del que voy a hablar, no es propiamente un tight end, se llama Jaylen Samuels de Pittsburgh, enfrentando a New England. Y muchos me han dicho, ¿por qué pones a Jaylen Samuels en tus rankings de tight end? Porque hay plataformas en las que Jaylen Samuels es elegible para jugar de tight end, específicamente en Yahoo. Y como hay tantos jugadores que tenemos nuestras ligas en esa plataforma, me parece que vale la pena, porque además Jaylen Samuels, si no tienes a alguien que se llame, bueno, tenías a alguien que llamado Travis Kelce, a George Kittle, Eric Ebron y Zach Ertz, Jaylen Samuels es tu mejor opción de tight end, incluso mejor que Rob Gronkowski. Así que me parece que al ser un running back 3, le alcanza perfectamente para dar números y colarse como un tight end top 5. Así que si tienen esa posibilidad, utilicen a sus 2 running backs, a los que tengan, y pongan a Jaylen Samuels de tight end. Quien también me gusta, obviamente, George Kittle, enfrentando a Seattle, explota en semana 14 con una actuación impresionante, 9 targets, 7 recepciones, 210 yardas y un touchdown. Lo más impresionante fue que al medio tiempo ya llevaba 200 yardas. Dije, bueno, estamos a punto de ver una semana de un tight end con 300 yardas por aire, sin duda alguna. Pero bueno, no sucedió. Se quedó corto, de hecho, del récord histórico de más yardas para un tight end, si mal no recuerdo. Creo que le faltaron 4 o 5 yardas, Chuy. Creo que sí le faltaron como 4 o 5 yardas, sí. Y bueno, sin importar el enfrentamiento, George Kittle es un tight end top 3. Además, San Francisco, pues Marquise Goodwin está cuestionable, Dante Pérez está cuestionable, que yo esperaría que sí juegue, Pierre Garçon ya fue enviado a la lista de reserva de lesionados, así que pues no hay otro más que George Kittle. Quien también me gusta es Cameron Brate de Tampa Bay, enfrentando a Baltimore. Me parece que Cameron Brate es como un Eric Ebron, hasta antes de la lesión de Doyle, pero de región 4, ¿no? Pocos targets, pero muy efectivo. Lo que estaba haciendo Eric Ebron. O sea, Eric Ebron le mandaban 4 pases, anotaba 3 touchdowns. Bueno, Cameron Brate en semana 14, 4 targets, 2 touchdowns. Es el 8º mejor tight end en puntos fantasy por target y el 6º en recepciones en zona roja con 8. Es sin duda la opción preferida de Jameis Winston en esa zona del terreno de juego, que es donde hay más probabilidad de que anote un touchdown. Así que me gusta Cameron Brate. Quien no me gusta en las opciones que preferiría evitar, comienzo con Austin Hooper de Atlanta, y la volatilidad ha sido la marca registrada de los tight ends esta temporada, y con Hooper no es la excepción. A pesar de haber tenido la mayor cantidad de targets desde la semana 11, no pudo generar números sólidos en fantasy en semana 14, terminando con 4 recepciones y 37 yardas solamente. Sus mejores actuaciones obviamente son cuando ha anotado touchdown, pero la defensa de Arizona solo ha permitido 3 touchdowns a tight ends en toda la temporada. De hecho, el último touchdown a tight end que permitieron los Cardinals fue en la semana 11. Quien tampoco me gusta, a pesar de las noticias de que Odell Beckham no va a estar, y esto lo ayudó en semana 14,
fue líder en yardas entre las opciones aéreas de los Giants con 77, pero me parece que fueron pocos targets, 5, terminando con solo 3 recepciones. Y creo que para haber estado Odell Beckham ausente, se hubiera esperado un mayor volumen para Evan Engram. Y ahora tendrá enfrente a la mejor defensa contra tight ends de la liga. En lo que va del 2018, los Tennessee Titans no han recibido ni un solo touchdown por parte de tight ends. Me sorprendió la estadística cuando estuve analizando el enfrentamiento de Evan Engram, pero es la realidad. Ni un tight end. Pongan a Malcolm Butler a cubrir una ala cerrada. Chuy, no les eches la sal, por favor. Creo que ya Malcolm Butler ni juega. Tal vez dice, no funcionó como esquinero contra receptores, vamos contra los tight ends. Sí. Cornerback safety para tight ends. Bueno, si es así, entonces Evan Engram puede anotar 2 touchdowns fácilmente. Y por último, Jimmy Graham. ¿Quién va a confiar en Jimmy Graham en estos momentos? Nadie, y menos contra Chicago. Ya son varias semanas en las que dejó de ser una opción fantasy. Y había puesto en mis notas una opción fantasy relevante, pero creo que es prudente quitarle el relevante. Opción fantasy, punto, ¿no? Sí, no, como jugador de NFL. También, pero fíjate, es patético lo de Jimmy Graham, de verdad, ya en el declive de su carrera. En 4 de los últimos 6 juegos lleva o 1 o 2 puntos fantasy. O sea, bueno, si quieres ese piso, ya 2 puntitos. Perfecto, me fue bien. Pero además, en 5 de los últimos 7 juegos, solo tiene o 1 o 2 recepciones. O sea, ni siquiera está atrapando pases. Y menos de 15 yardas en 3 de los últimos 5. Si tiene a Jimmy Graham en su equipo todavía y están en semifinales, de verdad los tengo que felicitar porque no sé cómo lo hicieron. Sí, no, yo el otro día estaba revisando los partidos de los Packers para medio analizar en qué momento se ha ido todo por la borda. Jimmy Graham, desde antes de la lesión en la mano que aquí platicábamos de ella, ya estaba diciendo, híjole, creo que está robándole a la franquicia dinero, o sea, cada domingo. Ya estaba quedando muy a deber, ni bloqueando, ni recibiendo diferentes paquetes, rutas, o sea, de verdad ya estaba quedando a deber Jimmy Graham, y ahora que está lesionado ni se diga, y la ofensiva de los Packers en tan mal estado. Sí, no, totalmente. Me acuerdo al inicio de la temporada que varios analistas, digo, no los culpo porque sí había elementos para creer esto, yo nunca lo consideré, pero todo el mundo decía, es que con Aaron Rodgers va a ser la máquina de touchdowns que quizá era en Seattle en la temporada pasada. Bueno, Jimmy Graham lleva 2 touchdowns en el 2018. Sí, no ha sido factor en ningún punto de la temporada Jimmy Graham. Para cerrar, Maud, platícanos de las defensivas que podrán estar libres para aquellos que hacemos streaming en esta posición. Claro que sí, Chuy, fíjate que esta semana no hay tantas opciones con alta disponibilidad, pero puedo mencionarles a los Titans, que seguramente estarán disponibles, enfrentarán a los Giants, que si bien tienen a Saquon Barkley, bueno, los Titans suelen ser una defensa sólida para detener el ataque terrestre, y los Giants no estarán con Odell Beckham. Buffalo Bills enfrentando a Detroit, y también Washington Redskins enfrentando a lo que queda de los Jacksonville Jaguars. Y también a lo que queda de los Washington Redskins. Bueno, sí, tienes razón. Pero creo que, bueno, la defensiva se pudiera salvar un poquito, la de los Redskins, ¿no crees? Sí, el problema de las lesiones con los Redskins son más en la ofensiva, pero sí, es como, tomen lo que queda de los Redskins para enfrentar lo que queda de los Jaguars. Exactamente. Bueno, ya estamos en semana 15, ya en las últimas. Yo no sé con quiénes van a jugar en semana 17. Quizá a lo mejor Colin Kaepernick pudiera entrar al kit en semana 17 para los Redskins, quizá. En una de esas, si la final de su liga es en la semana 17 y ya sientan a Jared Goff, a Drew Brees, a Tom Brady, a Patrick Mahomes, Josh Johnson de titular con tu equipo de fantasy, Imagínate eso. Bueno, Tim Tebow en su momento, y hablábamos aquí de los héroes de playoffs, Tyrod Taylor en su momento, Blake Bortles, ¿por qué no? Ahora pudiera ser Josh Johnson, Tyson Hill. Imagínate en semana 17 a Drew Brees en la banca y Tyson Hill te lleva al campeonato fantasy. No, es la historia del año en fantasy fútbol, yo creo. Es la historia del año y es otro argumento más de las finales en semana 17, por favor no lo hagan. Así es, Chuy. Mau, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis de fantasy fútbol para la semana 15. Recordarles que encuentran más información, más análisis de fantasy fútbol escrito por Mauricio Gutiérrez
en estadiofantasy.com, además de su canal de YouTube y su Twitter mgutierrez NFL. Mauricio, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Chuy, de verdad, un placer, muchísima suerte en sus enfrentamientos de fantasy en las semifinales, excepto si son alguno de los 12 que se están enfrentando contra mí esta semana. ¿Qué tal? 12 de 16, ¿verdad? 12 de 16, me fue muy bien este año, sinceramente un éxito que en agosto dije, bueno, me puede ir bien, tengo buenos equipos, pero los waivers este año fueron una mina de oro, de verdad, y así fue, y muchos de mis equipos hoy, creo que el 30% de ellos los armé en draft y el 70% vía waivers. Pues muchísimas felicidades, Mau, nos actualizas cómo te va Sí, en las semifinales. espero, mira, con un campeonato, con uno ya, con eso. Uno. Tienes posibilidades muy altas, de 12 conseguir uno. Esperemos que así se dé. Y ojalá también, Chuy, tú puedas ganar. ¿Andas en las finales de tus ligas o no? 2 de 4. Bueno, 50%. Justamente hablando de las ligas, hablemos de fútbol, nada más voy a leerles los nombres, me gustaría el apellido también, pero nomás me da el nombre la plataforma, de los semifinalistas. En la Liga 1, Octavio Juan es una de las semifinales, y la otra es Rob contra Diego. En la otra liga es Joseph contra Edwin, y nosotros hablemos de fútbol contra Pedro. En la tercera liga tenemos a Josué contra Víctor, y a Felipe contra Octavio. Y para cerrar en la cuarta liga es Wilmar contra William, y Carlos Reynoso, justamente un amigo aquí del canal y muy amigo mío también en la vida real. ¿Cómo no? Contra nosotros. Ahí está el duelo. Mira, Carlos contra Hablemos de Fútbol. Qué clásico se puede volver ese duelo. Sí, no, mucho trash talk en la semana de temporada regular y ya veremos cómo se pone el fin de semana ahora de playoffs. Pues mucha suerte para ambos, tanto para Carlos como para ustedes. Ojalá alguno pues levante el trofeo, ¿no? De esa liga y nos puedan presumir también acá en Estadio Fantasy sus logros de este año. Esperemos que podamos presumir por allá un campeonato. Mau, muchísimas gracias. Recordarles que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.